Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Iván Caballero, fundador y CEO de CityBits. Lo podéis encontrar en LinkedIn con el perfil Iván Caballero, todo junto. CityBits es una plataforma tecnológica capaz de identificar tendencias e inquietudes sociales casi en tiempo real. Iván ha dedicado su carrera al desarrollo de tecnologías con un impacto positivo en la sociedad, para que ésta sea más inclusiva y más representativa. Iván Caballero y CityBits han sido galardonados por varios premios, entre los cuales 2 veces el Premio Pionero Tecnológico otorgado por el Foro Económico Mundial, el premio a la mejor empresa emergente del concurso global de NTT Data y el World Summit Awards de las Naciones Unidas. Hoy, Iván y yo hablamos de sabiduría de las masas, de ética en el negocio y de budismo. Espero que aprendas y disfrutes de este episodio tanto como yo, hasta su final inesperado. Empecemos. Hola Iván. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar en Decodificados. Gracias a vosotros, un placer. Me ha gustado mucho la preparación de esta entrevista porque he aprendido muchas cosas ya solo leyéndote y escuchando algunas charlas que has dado. Pero sí que me ha dado miedo también porque hay mucho material y tenemos poco tiempo. Así que vamos al grano. Mi primera pregunta es una palabra que yo no había escuchado y que me gustaría que nos dijeras qué es y qué representa, que es infodemia. Pues sí, es una muy buena... Sería un muy buen comienzo y hay mucha información sobre la infodemia. De hecho, mira, yo trabajo en CityBits y uno de los grandes casos de uso de la tecnología, donde estamos aplicando nuestra tecnología, se basa en combatir la infodemia. De hecho, en los 2 últimos años se ha generado más del 90% del contenido de Internet y el 80% de este contenido es contenido desestructurado. Desestructurado quiere decir que es heterogéneo, que son diferentes fuentes de datos en diferentes idiomas, asíncronos, y todo eso, esa gran cantidad de información que está generando las personas en diferentes medios está generando una nueva problemática, que es que cómo extraes lo importante de toda esa cantidad de información tan heterogénea, ¿no? Y eso cada vez se hace más difícil porque cada vez hay más información, más heterogénea, y es difícil pues, encontrar cuáles son las piezas, las que son verdaderas, que bueno, todos sabemos que la verdad es muy subjetiva, pero bueno, cuáles son las más relevantes y cuáles piezas pues, son pues, es información que no es relevante, ¿no? Claro, ¿qué es relevante? Pues depende también del tópico, depende de la geografía, y al final lo que nosotros hacemos en CityBits es usar la inteligencia artificial para poder procesar toda esa información, y procesar quiere decir limpiar, estructurar, ordenar, y a partir de ahí poder identificar cuáles son las piezas que son relevantes acerca de lo que están diciendo las personas en cualquier parte del planeta. La infodemia es básicamente que hay la tira de información. Hay mucha información. 90%, si lo he entendido bien, de todo el contenido que existe ahora mismo en Internet se creó en los últimos 2 años. Correcto. Es sí. Alucinante. Es alucinante, pero yo creo que todos somos muy conscientes, ¿no?, de lo que ha significado esta pandemia que hemos vivido recientemente. Entonces, lo que ha hecho ha sido que nos encerremos más en casa y participemos más de muchas conversaciones online. No solo eso, sino que generemos muchísimo más contenido de manera proactiva, y esto ha hecho que el contenido pues, se multiplique exponencialmente. Claro, contenido puede ser... ¿qué tipo de contenido estamos hablando? Porque me imagino pues, sitio web, internet, pero desde hasta Twitter o... Claro. Todo. Cualquier cosa que subimos con nuestro teléfono móvil a Internet es contenido. Cualquier cosa, pues este podcast es contenido.
Y claro, hay un auge de redes sociales debido a un proceso de adopción muy alto por parte de ciertas franjas de edad, ¿no? Pues TikTok, por ejemplo. Todo eso es contenido que se está subiendo de manera recurrente y de manera masiva por parte de los adolescentes, ¿no? Entonces, vídeo, texto, imágenes, voz, todo esto es contenido que se está subiendo a Internet y que está creciendo de una manera desmesurada. Entonces, por una parte tenemos todo este contenido y por otra parte hay un tema, un concepto también que me gustó mucho, que es en inglés el wisdom of the crowd, que podríamos traducir con inteligencia colectiva o algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Nos puedes explicar qué es esta inteligencia colectiva en este ámbito? Y no sé si nos puedes dar un ejemplo o desarrollar un poco este concepto. Claro. Pues lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva o la inteligencia, la sabiduría de las masas. Me gusta más todavía. La sabiduría de las masas, sí, sí. Está muy, muy relacionado con el concepto de que muchas veces una sola persona no tiene una verdad absoluta, pero si cogemos la opinión de muchas personas y la ponderamos, eso sí que nos permite tener una verdad muy cercana a la realidad. Y de hecho hay una serie de experimentos, uno de ellos lo presentamos no hace mucho en un TEDx, muy interesante, que es, tú coges un bote de cristal y metes bolitas de cristal, canicas, dentro, no sabemos el número. Entonces, pero unas cuantas, no 10 o 15. No, pueden haber 500, por ejemplo, muchas bolitas de cristal. Entonces, tú te diriges a un número grande de personas y les preguntas, oye, ¿cuántas bolas crees que hay aquí dentro? Sin que las puedan contar. Y entonces lo pueden escribir en un papelito. Y a lo mejor pues tenemos 200 personas que escriben en un papelito las bolas que creen que hay ahí dentro. Yo creo que hay 405, el otro 319 y así. Correcto. De hecho, todavía tiene cierta complejidad este experimento porque siempre tienes los que quieren hacer la puñeta. Y entonces hay gente que te dice, hay 2 o hay 5.000. Lo cual es interesante también porque nos explica un poco cómo funcionamos como seres humanos. O los que copian al de al lado. Exactamente. Entonces, tú coges los resultados de esas 200 personas y haces la media y nuestra experiencia es que nadie acierta el número de bolas exacto, pero si tú coges la media de esas 200 personas, ese número, el resultado, es el que está más cerca de la realidad. Y eso es un dato súper curioso. Y eso es un experimento científico, es decir, empírico. Correcto. Y muy cerca, ¿qué quiere decir? Que estás, pues yo qué sé, menos de 500 canicas que había dentro, ¿a cuánto lo han errado? Mira, había muchas personas erradas en los experimentos que hemos estado haciendo, pero en las medias siempre estás con un 10% de decalaje. Lo cual es increíble. Porque no es fácil. Es brutal. Acertar un bote de 300, 500 canicas. Exactamente. Y si me dejas elaborar todavía más esto, claro. Esto tiene mucha aplicabilidad al concepto de infodemia y al concepto de desinformación. Porque lo que nosotros vemos es que, o lo que hemos estado elaborando poquito a poquito en el proyecto CityBits, es que tú puedes tener mucha información acerca de un tópico. Y esa información que está basada en muchas narrativas que van cambiando, son cambiantes en función de una zona o de un grupo de edad que está teniendo la voz más alta en un momento dado. Pero si tú coges un grupito de personas, que normalmente son 8, a opinar, personas diversas, consigues cierta diversidad, a opinar sobre ese tópico, esa información sería como el wisdom of the crowd. Ellos podrían ser muy representativos respecto a todas las narrativas respecto a un tópico y se convierten en tu consejo de sabios. ¿Con solo 8? Sí, con solo 8. Y escogidos únicamente pensando en que sean no todos iguales, digamos. Pueden ser no sean al azar. Todos hombres blancos de 30 años. Correcto. Wow. Es decir, que es muy poderoso esto porque no te hace falta una muestra representativa de 3.000 personas. No, ni tampoco te hace falta experiencia en el tópico, lo cual es más importante todavía. Es decir, me está diciendo que cogemos a 8 personas y les hacemos opinar sobre inteligencia artificial, aunque no tuvieran ningún conocimiento previo,
¿Y qué te da la conclusión? Porque no va a ser un dato cierto sobre qué es la inteligencia artificial o tal. ¿O qué es lo que te da como información? Este grupo podría generar un debate. Vamos a ir más. La inteligencia artificial es como un ente muy grande y muy amplio. Si podríamos hablar, por ejemplo, de la ética o de la aplicabilidad en el día a día de la inteligencia artificial, en sus vidas. Y tú les pones a charlar. Y es muy probable que te saquen el 80% del contenido más relevante que te está dando todo el contenido que pueda haber en Internet. Entonces eso te sirve para crear un modelo en el cual puedas ir a buscar la información relevante en ese contexto de infodemia, por ejemplo. ¡Wow! Empezamos fuerte porque me has dejado ahí, no tenía ni idea. Y entonces vosotros, esto un poco es la base de CityBits, ¿no? De lo que explicabas al inicio, de toda esta información que hay en Internet, le extraéis el juguito o lo que va pensando una sociedad en un momento dado, en un sitio dado. Exactamente. De hecho, nuestro mandato está relacionado con identificar las voces ciudadanas, las que se escuchan más y las que no se escuchan tanto, para poder, de alguna manera, enchufarlas en tiempo real en los procesos de decisión ciudadanos. ¿Qué son los procesos? Normalmente es definición de políticas y inversiones que van hacia la sociedad. Y esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque es muy fácil tener información sesgada. Por poner un ejemplo, el 70% de la información que se escribe en América Latina en Twitter la escriben hombres. Con lo cual, si tú coges eso, lo resumes y tomas una decisión en base a esa información, es una información totalmente sesgada. Entonces, lo que hacemos en CityBits es desarrollar herramientas que permiten estructurar toda esta información, limpiarla, detectar los posibles sesgos y a partir de ahí poder entregarla de una manera limpia y de una manera, vamos a decir, accionable para que gobiernos, organizaciones multilaterales como el Banco Mundial puedan dar una respuesta mucho más eficiente y mucho más rápida a las necesidades ciudadanas. Entonces, ¿tienes un ejemplo de esto? ¿De que hayáis un caso de éxito reciente o algo? Claro, tenemos muchos ejemplos. Mira, uno muy reciente o un proyecto en el que estamos trabajando desde hace bastante tiempo es con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. En el contexto de infodemia lo que sucede es que tenemos una pandemia, ¿no? Vivimos en una pandemia y hay un virus que se contagia pues a un cierto ritmo. Sin embargo, sabemos que cuando no hay información adecuada, ese virus se propaga mucho más rápido. Por ejemplo, grupos o colectivos que están en zonas rurales en América Latina donde no hay un acceso óptimo a agua corriente. Entonces, se generan ciertas narrativas conforme, pues, por ejemplo, si usas el agua de determinada manera, desinfecta, pero no es verdad. Y esto corre por Internet y se contagia también, con lo cual hace que el virus se propague mucho más rápido en diferentes colectivos. Pues nosotros estamos ayudando a la OMS a detectar todas esas narrativas de desinformación alrededor del COVID o de las vacunas para que puedan generar políticas de comunicación más adecuadas. Este sería un ejemplo, pero otro relacionado con migración y violencia. Pues sabes que desde Venezuela están habiendo grupos de migrantes de manera recurrente a toda América Latina por su contexto económico y social, y estamos ayudando a diferentes organizaciones de la región a que identifiquen esos grupos, cómo van a ser recibidos en los países receptores. Por ejemplo, si hay discursos xenófobos o discursos contra migrantes o discursos de violencia machista, pues ayudamos a detectarlos, ayudamos a identificar cuáles son las narrativas que hay detrás, porque pueden haber narrativas relacionadas con migrante es igual a que yo pueda perder mi trabajo, o migrante es igual a pobreza y miseria y más robos o mayor riesgo en las calles, por ejemplo. Entonces, somos capaces de detectar todas esas narrativas a un nivel muy, muy microscópico
y que se puedan generar políticas de mejora de la recepción de esos migrantes, no solo por parte de la ciudadanía, sino también para si hay que desarrollar infraestructuras, si hay que desarrollar nuevos puestos de trabajo para que se puedan incorporar de una manera mucho más eficiente o mucho más amable en la sociedad que los va a acoger. Es muy potente esto, porque aparte dices de forma microscópica, ¿a qué nivel? Por ejemplo, aquí estamos en Barcelona, tú podrías aplicar esto, pues yo que sé, al barrio de aquí que estamos en el Poblenou, en 22 arroba, podrías detectar estas narrativas en este barrio separando el resto de Barcelona, pues yo que sé, de Gracia, por ejemplo, son dos narrativas distintas, ¿las podrías identificar? Sí, podríamos, si hubiera información suficiente, podríamos hacerlo. De hecho, si no hubiera información también, porque al final estamos enviando equipos de trabajo a crear datasets en lugares donde no existe la información, como puede ser Mongolia, Pakistán o el Amazonas. Entonces podríamos crear esos datasets para identificar qué diferentes narrativas hay en cada localización. ¿Y qué datos recogerían en estos sitios? En este caso, lo que haríamos, si no existieran datos, lo que haríamos sería enviar encuestas muy teledirigidas, haciendo preguntas muy concretas a perfiles muy concretos que nos aseguraran que hay robustez en el modelo de datos detrás del modelo de inteligencia artificial. Estas 8 personas que comentabas antes, ¿no? Por ejemplo. Esto es, cuando explicabas esto de justamente los migrantes, de lo que les puede pasar y lo que les puede esperar en el sitio de destino, me hizo pensar es un poco, casi estamos bordeando Minority Report aquí. Lo único que es, me imagino que no es de previsión de lo que va a pasar, sino que lo que está pasando, ¿no? Exacto. Y ese es el superpoder de CityBits a fecha de hoy, que es explicar el presente. O sea, nosotros trabajamos en dar contexto sobre lo que está pasando en el presente. No hemos desarrollado a fecha de hoy herramientas que puedan predecir. Lo que sí que podemos observar dentro de nuestra tecnología son tendencias. Entonces, por ejemplo, los últimos revueltas que hubieron en Chile, sí que podíamos ver tendencias en las cuales la inestabilidad social estaba creciendo, el descontento hacia la clase política estaba creciendo, y los movimientos estudiantes estaban creciendo también. Entonces, ¿qué pasó? Detectamos que hubo una cerilla ahí que fue la subida de los precios del transporte público. Y todo eso sumado hace que las personas se vayan a la calle, comenzando por los estudiantes, que son los más activistas, vamos a decir, y eso genera una situación social pues, de inestabilidad. Y esto lo pudisteis no predecir, sino que casi en el momento que estaba pasando ya avisar de, oye, no nos sorprende y esto ya es una tendencia que vemos que va a ir a peor, ¿no? Claro. Y bueno, a peor o a mejor, depende cómo lo mires, ¿no? Pero esto ya es otro tema. Correcto, ahí no vamos a entrar. El tema es, hay cierto descontento y cierto malestar social por una serie de causas que pueden generar ciertos efectos. Al final es lo que podemos ver. Y de manera forense, o sea, cuando ya ha pasado, es muy fácil ver qué ha pasado. Entonces, claro, lo que sí que nos permitiría ahora predecir, es si sucediera una situación similar a aquella, es decir, estamos yendo a una situación muy parecida, anteriormente hubo una revuelta, podría haber una revuelta en el futuro. Entonces ahí cuando hablabas antes de un poco medir en tiempo real, si os comparáis y los datasets con encuestas y tal, entiendo que esto un poco CityBits sería como un Nielsen, que hacen sus encuestas ahí a miles de gente o tal, pero mucho más elaborado y no hace falta llamar a 2.000 personas, sino que casi el mismo día que estás analizando todos los datos, y ya tienes este resultado, ¿no? ¿Es una comparación que tiene sentido? Sí, tiene sentido. De hecho, cuando nos preguntan quiénes son vuestros competidores, pues nosotros trabajamos en entornos donde lo que está establecido o los métodos tradicionales para entender a la ciudadanía son las encuestas. Claro, a lo que respondemos nosotros, como respondemos a esto es, muy bien, una encuesta es una fotografía en alta definición de un momento social. Lo que nosotros estamos proveyendo a fecha de hoy es un vídeo. Lo estás viendo en tiempo real.
porque estamos recogiendo información todo el rato. Si vemos que hay una información que no es suficiente, la podemos complementar, podemos crear un nuevo dataset o podemos incorporar una nueva fuente de datos que hace que ese modelo todavía sea más potente, ¿no? Y de información mucho más fidedigna. Y dado que estamos desarrollando también herramientas de identificación de sesgos, permite ver qué sesgos hay en los modelos que creamos y poder informarlos. Porque, ¿qué pasa con las encuestas? Que al final, en el momento que tú le haces una pregunta a una persona, ya estás sesgando su respuesta. Depende cómo la hagas, a quién se la hagas, etc., ¿no? Entonces, lo que vemos es que, sobre todo, es necesario, a fecha de hoy, que las voces ciudadanas sean representadas con calidad, con diversidad, con transparencia y informando de la representatividad de esa información para que las decisiones se tomen de manera más eficiente, más rápida y más efectiva. Porque esto del sesgo, que lo comentabas un poco antes, ¿no? En Latinoamérica decías que el 70% de los usuarios de Twitter son hombres. ¿Cómo lo balanzáis esto? Porque una cosa es informar, decir, oye, mira, eso es mi muestra, allá tú, interprétala. Y otra es decir, no, yo ya he hecho un balance, ¿no? Digamos, y he dado más voces pues a este 30% para que sea mitad-mitad. Esto es un debate que hemos tenido, que discutimos siempre aquí internamente en CityBits, porque al final, si identificas un sesgo y lo intentas balancear, estás añadiendo otro sesgo y entras en un juego muy perverso, porque ¿qué es representativo en cada momento, en cada sociedad, sobre cada tópico, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo que al menos es la decisión que nosotros hemos tomado y con un enfoque altamente ético, es el informar del sesgo inherente de ese modelo. Entonces, el que está consumiendo esa información es el que tiene que decidir qué hace con eso. Porque, bueno, te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Pero a lo mejor te interesa tener en cuenta que el 70% de esa información está basada en lo que dicen los hombres, o lo han dicho los hombres, y el 30% las mujeres. Ya te está dando una información. Si nosotros le quitáramos ese sesgo, pues automáticamente ya no estaríamos dando la información, vamos a decir, fidedigna a ese modelo. Claro, ya estás, es lo que decías tú, añades otro sesgo, ya es el que añades una interpretación aquí. Exacto, y no es nuestro trabajo. Y lo que comentabas antes de comparar con encuestas o tal, entiendo que la gran diferencia, bueno, una de las grandes diferencias es la rapidez. ¿Tú tienes más o menos algún ejemplo o algún... ¿cuánto más rápidos sois? Es decir, el coste de tomar una decisión tarde, que me imagino que esto con CityBits es un poco una de las cosas que aportáis, ¿no? No tomar la decisión tarde por falta de información, pero yo te la doy casi en el momento real. Si te comparas con otro medio, con una encuesta o yo qué sé, lo que sale en prensa o otras fuentes de información, ¿cuánto tiempo ganáis? Esto es una pregunta muy interesante porque ya no es solo el tiempo que avanzamos, sino es cómo está configurada la sociedad para tomar decisiones frente a determinadas problemáticas. Y tenemos un caso muy, muy concreto de principio de pandemia que lo analizamos con mucho detalle, en el cual se detectaron una serie de problemáticas de hambruna en varios barrios de nivel muy bajo en Colombia. Y lo que nosotros estuvimos haciendo... encontramos esas pequeñas agujas dentro del pajar, ¿no? Había personas quejándose de que no había suficiente comida en depende de qué barrios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esas señales tempranas y lo que tienes es que el New York Times aproximadamente 3 semanas más tarde lo publica vamos a decir, en noticias de última hora. 3 semanas más tarde. 3 semanas más tarde ya había muerto. De haberlo detectado vosotros. Claro, ya habían muerto personas. ¿Qué pasa? Después de esas 3 semanas, durante el siguiente mes, hay todo un proceso de amplificación de esa información en redes sociales. Se crea como un hype, una ola de información, todo el mundo debatiéndolo. Y 3 meses después de esa gran ola, lo que tienes es que se reaccionan los gobiernos, reaccionan las organizaciones que están operando en esa zona, ¿no? Con lo cual tienes un decalaje de la información, una amplificación, y esa amplificación lo que genera también es desinformación, porque empieza a haber debate. Entonces, para nosotros es
cuál es la señal más temprana que podemos identificar y a partir de ahí entregarla a alguien que pueda operar en ese lugar. En este caso, esto es un ejemplo que desarrollamos con el Banco Interamericano para el Desarrollo, quien informó instantáneamente al país para poder trabajar allí. En estos lugares donde Correcto. realmente habíais identificado esto. Y esto lo hacéis con encargo previo, ¿no? Me imagino. ¿O trabajáis, estáis vigilando cierto tipo de información? En este caso, el Banco Interamericano para el Desarrollo ha desarrollado o hemos desarrollado para ellos un monitor que está recogiendo información de 22 países en toda América Latina en base a 14 tópicos como educación, salud, política, etcétera. Y toda la información de Internet la procesamos por dentro de este monitor y la entregamos en datos abiertos para que cualquier estudiante, cualquier empresa, cualquier organización, cualquier gobierno la pueda coger y pueda crear acciones por encima. Totalmente abierto. Totalmente abierto. Está colgada en una web y ahí la gente la puede utilizar. Sí. ¿Cómo, ahora que comentas esto, ¿cómo funciona CityBits? Es decir, hay de forma muy sencilla, no pretendo que me reveles el algoritmo. ¿Cuál es qué estáis mirando, cómo lo procesáis y qué entregáis como resultado final, ¿no? Pues mira, nosotros estructuramos nuestra propuesta de valor como en 3 grandes bloques. Uno son datos, otros son algoritmos y otros son insights o vamos a decir información accionable. En cuestión de datos, trabajamos con 3 fuentes de datos principales. Una son datos públicos. Ahí estamos conectados a alrededor de 1 millón de fuentes de datos en tiempo real. Blogs, foros, redes sociales, etc. Luego tenemos datos propietarios de nuestros clientes o nuestros partners, como podrían ser encuestas que se envían a hospitales o SMS, transcripción de llamadas, por ejemplo, de atención a la ciudadanía. Y el tercero son datos, nosotros lo llamamos on demand, que son datos bajo demanda. Donde no hay suficiente información, enviamos personas al terreno para crear esos datasets. Y ese sería el bloque número 1. El bloque número 2, que son algoritmos, lo que hacemos es desarrollar dentro de la compañía algoritmos que permiten estructurar, limpiar, sintetizar toda esta información para poder transformarla en insights o en información accionable y que se puedan tomar decisiones ágiles y fáciles. En la parte de algoritmos tenemos pues alrededor de 20 algoritmos, algunos de los cuales, pues por ejemplo, están orientados a detectar sesgos de edad, sesgos de raza, sesgos de género. Y por último, la parte de insights, al final lo que tenemos es como una plataforma en la cual tú puedes navegar toda esta información y puedes identificar, pues, por ejemplo, entre categorías que hemos preconfigurado, cuáles son las narrativas que son relevantes para la respuesta que quieres encontrar. Y es fácil de navegar esto porque ya me lo explicas así y hostia, se va a necesitar una persona que esté mirando los insights todo el día para ver qué pasa. Es fácil de navegar. Claro, yo te diría, es esto como preguntarle a tu hijo, ¿tu hijo es guapo? Mi hijo es guapo. No solo es guapo, es el más guapo del mundo. Es el más guapo. Sí que es verdad que es complejo porque tienes que navegar como diferentes dimensiones de la información. Lo que sí que vemos es que somos capaces de que un analista de datos, o lo que nosotros llamamos un experto en un tópico, como podría ser migraciones, puede hacer el trabajo de muchos analistas de datos, de muchos data scientists, gracias a usar nuestra plataforma. Porque allí lo tiene todo comprimido y lo puede navegar de diferentes maneras y puede crear su propio informe y compartirlo fuera. Y entonces, vuestros clientes, de momento lo que has comentado un poco, son mucho entidades públicas, ¿no? ¿O qué tipo de clientes tenéis? No lo llamamos entidades públicas, nos engloban dentro de una industria que se llama GovTech, que es tecnología para gobiernos. Y dentro de esto somos como un nicho de un nicho. Nosotros trabajamos con organizaciones multilaterales, que son un híbrido entre bancos, son bancos de desarrollo, entre bancos y gobiernos. Estas organizaciones canalizan billones, alrededor de 400 billones a la sociedad para resolver problemas sociales. Están observando qué problemáticas hay y canalizan dinero para resolverlas. Y por otro lado, ayudan a generar nuevas políticas por el beneficio de los ciudadanos. Vamos a decir que son organizaciones que están al lado de los gobiernos
Y en este caso pues trabajamos con el World Bank, con Naciones Unidas, con World Health Organization, con Pan American Health Organization, que son organizaciones que están, como te digo, operando a nivel mundial o por región para resolver problemáticas sociales y reducir brechas. ¿Cómo llegas a estos clientes? Porque no estamos hablando de te iba a decir, una empresa de la esquina o de la regidora del ayuntamiento del barrio. ¿Cómo llegas a esto? Bueno, a veces es más difícil llegar a la regidora del barrio que a ciertas organizaciones grandes. Mira, nosotros llevamos ya... CityBits tiene 4 años de vida y comenzamos con el mandato comenzamos a desarrollar la tecnología con el mandato de la Comisión Europea de desarrollar una tecnología capaz de comprender las necesidades ciudadanas en tiempo real. Claro, esta propuesta de valor aplica directamente a esta industria o a este vertical y desde el primer día, una de dos, o nos han recibido muy rápido y muy bien o nos han venido a buscar ellos porque era una propuesta muy adaptada. Entonces, sí que tenemos un equipo de ventas que está llamando todo el día, pero tenemos una tasa de conversión alta y al final nuestro objetivo es convertirnos en un estándar. Nos gustaría llegar a ser el estándar de procesamiento de la voz ciudadana para que se tomen mejor las decisiones. Y claro, en el momento que tienes todos estos clientes, ya de alguna manera ya te están validando. Y ya vas de camino a ser el estándar. Claro. Si todos lo usan y usan lo mismo, más claro. fácil. Y no te han venido, porque bordea aquí claro, usáis muchos datos, conseguís tener una información accionable que es de mucho valor. También puede tener un peligro esto, según en qué manos se ponga, ¿no? No tenéis empresas, no es que las empresas sean el demonio, ni mucho menos, pero hay unas con intenciones menos loables que otras. ¿No tenéis grandes empresas que os han venido para intentar ser clientes? ¿Filtráis clientes? Son muchas preguntas en una, perdón. Más que clientes, filtramos casos de uso. De hecho, fíjate que muchas de las alianzas que tenemos en cuestión de datos ya nos obligan a firmar unos términos y condiciones del uso de sus datos de manera ética, como por ejemplo Twitter. A Twitter, cada nuevo caso de uso se lo reportamos y ellos nos lo validan para que ellos nos sigan dando los datos. Pero vosotros os enchufáis a Twitter en una API que no es pública. Os tiene que autorizar. Bueno, es pública. Es de pago. Es de pago. Es de pago. Les pagamos, pero no solo les pagas, sino que es que además tienen que validar los casos de uso. Y son casos de uso donde, por ejemplo, nosotros no trabajamos ni en política ni en defensa. Okay. O sea, esos casos están totalmente fuera de nuestro ámbito. En cambio, sí que tenemos competidores que solo trabajan en defensa. Bueno, es otro nicho. Son más grandes y crecen mucho más rápido que nosotros, pero nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, que es el alzar la voz de la ciudadanía, y para eso tenemos que tener un modelo que sea confiable. Y hablando de esto, entonces estáis en GovTech. A mí me gustaría tener tu opinión sobre el uso de la tecnología para conseguir un impacto social, ¿no? Porque bueno, estás en el centro de esto y creo que tu punto de vista puede ser muy interesante. Pues sí, aquí ha habido mucho debate porque yo ya, en mi caso personal, y lo que yo vivo en mi día a día, yo he montado ya unas cuantas startups y ya desde hace unos años no quiero desarrollar nada que no vaya a tener un impacto positivo en la sociedad. En el momento que eres padre te cambia un poco el software a ti. Y de alguna manera lo que yo estoy viendo, que hay un movimiento a favor de la tecnología con impacto o del emprendimiento con impacto. A mí me gustaría llamarlo emprendimiento con propósito, que al final te da un te da un valor adicional. Al emprendedor le da un valor adicional que es la resiliencia. Cuanto más propósito, más resiliente. Y ya sabéis que emprender es una carrera de fondo. Esto por un lado. Y por otro lado, sí que veo que hay ecosistemas que se están desarrollando cada vez más relacionados con el emprendimiento de impacto o la tecnología aplicada al impacto, como por ejemplo el ecosistema inversor, o como por ejemplo algunos clientes a los cuales esto les parece un valor añadido. Porque realmente
Fíjate que emprender con impacto es doblemente complejo. Tú puedes emprender sin ningún miramiento y vas donde puedes conseguir más dinero. Si además le añades la complejidad de tener un impacto en la sociedad, pues te estás sesgando a ti mismo, ¿no? Hay lugares donde no te vas a meter. Y empieza a haber un ecosistema que apoya y que acompaña a este tipo de emprendedores, que yo creo que llegará un momento en el cual no podrás ser un emprendedor si no tienes un propósito y si no quieres generar un impacto. Pero todavía no estamos ahí. Bueno, pero hay más que brotes verdes incluso, porque ahora, bueno, estamos grabando ahora en septiembre 2022 y la semana pasada Patagonia, bueno, el fundador de Patagonia hizo un gesto brutal, a ver si inspira a más, con una razón que es muy, pues, de impacto social, ¿no? No quiero utilizar recursos de la tierra para generar riqueza, sino que con la riqueza que yo estoy generando a través de Patagonia, cuidar la tierra. Y entonces meto toda la propiedad de la empresa en una ONG que cuide la tierra gracias a los beneficios que de Patagonia, lo cual esto es lo que dices tú, se está desarrollando y yo creo que sí que vamos por un camino que es el correcto, que podríamos ir más rápido. Sí, eso es cierto. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que como humanidad, como conjunto de seres humanos, cada vez somos más conscientes. También mi reflexión anterior venía porque al final es como la primera clase, cuando vas a la universidad y haces el primer año de marketing, la primera clase te explican, ¿tu producto o es una vitamina o es un analgésico? Si eres vitamina, está bien que esté, pero no es necesario, pero analgésico sí porque calma un dolor, ¿no? Y entonces eres producto vitamina o producto analgésico. Y yo creo que ha llegado un momento en el que el planeta empieza a estar bastante resentido y ahora hay un dolor grave que es que amenaza a nuestra existencia como seres humanos en el planeta. Con lo cual, como no hacemos ese giro rápido, vamos a ir tarde. Correcto. Y lo de tener hijos ayuda mucho en resetear el software interno, desde luego. Cuando dices que has creado muchas empresas, bueno, muchas startups, hay una que me gustaría que profundizaras un poco, que es The Social Coin. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Y cómo salió y qué fue? Pues mira, Social Coin es como la antesala de CityBits y comenzamos hace alrededor de 6 años una especie de experimento social que pretendía entender qué es lo que hace que una persona se levante de la silla y ayude a otra. Y para esto, para investigar, lo que creamos fue una moneda de plástico biodegradable con una semilla dentro y un código QR que permitía ser escaneada, permitía que escanearas la moneda, y la moneda funcionaba con un modelo de cadena de favores. Entonces, imagínate, yo te invito a un café y te paso la moneda. Entonces tú escaneas la moneda y explicas que te he invitado a un café. Entonces tú coges la moneda, ayudas a otra persona y la pasas. Y esa persona la escanea y explica. Entonces al final del día lo que tenías era una cadena de favores totalmente documentada de personas que se habían ido ayudando las unas a las otras. Y fue muy bonito porque en aproximadamente 2 años las monedas llegaron a más de 60 países y generaron más de 1 millón de acciones, que las teníamos todas documentadas. Y con esto estuvimos trabajando con la Universidad de Berkeley para sacar información y sacar pues, algunos lo que decíamos insights, ¿no? Alguna información accionable de todo este trabajo y de toda esta, lo llamamos una epidemia de bondad y de gratitud. Y sacamos como 2 conclusiones. Una conclusión es que el ser humano necesita una recompensa en general. En un 93% de los casos hay una motivación extrínseca para ayudar a los demás. 93%. Sí. En un 7% hay una motivación intrínseca. Yo me levanto y quiero ayudar. En un 93% es si no recibo algo a cambio, que puede ser algo como muy simple, como un gracias o como un reconocimiento, yo ni me muevo. Y esto, bueno, para mí fue una pequeña crisis porque, bueno, para mí, no sé, yo tenía esa creencia, ¿no?, de que todos somos buenos intrínsecamente, pero bueno, como manada, pues necesitamos ese reconocimiento de los unos a los otros y eso, pues después de este experimento lo comprendí bien. Y el segundo
es que necesitamos llamadas a la acción. Seguramente si tú y yo nos sentamos a cenar y decimos, oye, vamos a hacer algo bueno por el mundo, los dos vamos a estar de acuerdo de saque. El tema es que entramos en análisis por parálisis cuando empezamos a debatir qué hacer. Y ahí hay falta de accionabilidad. Ajá. En cambio, si los dos estamos sentados aquí y aparece alguien y dice, mira, necesito que me ayudéis con esto, pues hay un porcentaje de acción, de personas que accionan y hay un porcentaje que no. Pero hay una acción directa normalmente, hay un porcentaje de conversión. Es más fácil que pase algo. Correcto. Entonces, con esas dos variables, presentamos un proyecto a la Comisión Europea que nos dio dinero para investigar tecnologías que permitieran entender esas llamadas a la acción y de ahí nace CityBits. Ah, todo está relacionado entonces. Todo está relacionado. Mira, lo que comentabas antes, que hemos pasado así muy de pasada sobre la ética, me gustaría que desarrollaras un poquito el tema de ética en el negocio, porque en CityBits entiendo que debe ser una parte fundamental, ya lo has tocado un poco, pero me gustaría que desarrollaras un poquito más esta vertiente de la ética en el negocio en general y para CityBits en particular. Pues esto también, si juntamos ética e inteligencia artificial, tenemos ahí dos galaxias que son difíciles de abordar. Pero sí que te puedo explicar nuestra experiencia y cómo lo estamos operando aquí de una manera muy aterrizada. Lo que nosotros llamamos ética está muy relacionada con el propio negocio y con el propio diseño del producto. ¿Por qué? Porque al final del día estamos, como te comentaba, nos queremos convertir en un estándar que represente a la ciudadanía y para que se tomen decisiones mucho más eficientes y mucho más rápidas, que se reaccione mejor a las necesidades ciudadanas. Entonces, si no detectas los sesgos, si no los estás representando adecuadamente, no estás haciendo bien el trabajo. Entonces, nosotros atacamos como 4 frentes, ¿no? Uno es la robustez de los datos, o sea, que los datos representen el tópico y al colectivo que estamos intentando representar. El otro es cómo se entrenan los algoritmos para que procesen bien esos datos. El otro es cómo se están comportando los algoritmos una vez los hemos diseñado. Y ahí a los algoritmos los ponemos a competir con seres humanos. O sea, si un algoritmo tiene que etiquetar una frase, lo ponemos al algoritmo a competir con un ser humano. Y si etiquetan más o menos igual, es que vamos bien. En el caso de los datos, perdona que me he saltado, nos ponemos a comparar con cosas que están como ya muy establecidas, como por ejemplo encuestas de Nielsen. Si la encuesta de Nielsen dice esto y todo el mundo se lo cree, si nuestro modelo de datos está dando lo mismo, está bien. Y luego tenemos toda la parte de cómo se generan los insights, que normalmente son muchos informes. Hay muchos analistas recogiendo toda la información de nuestra plataforma y creando sus informes. Y ahí lo que intentamos es que la información esté tan sobre raíles que el propio analista no añada sesgo por su criterio al informe que está creando. Y trabajamos en esos 4 frentes. Y esos son los 4 frentes donde intentáis poner de forma ética, digamos, que los resultados sean lo más éticos posibles siguiendo estos valores, ¿no? Exacto. Hablando de GovTech antes, claro, ahora hay todo un auge desde hace unos años de las Smart Cities y tú has estado un par de años, me parece, en el board como advisory board member de no sé si es una ONG o tal, ya nos contarás, que se llama Leading Cities. ¿Qué es esta organización? ¿Qué hacías ahí y qué se pretendía? ¿Crees que ayuda o cómo lo hacían? Pues Leading Cities es una especie de fundación que opera sobre todo en Estados Unidos y tiene el objetivo de crear, vamos a decir, perdona porque me salen palabras en inglés, son frameworks, que son como estructuras organizativas o clasificaciones que permitan desarrollar el concepto de Smart City de una manera homogénea. Porque al final con el concepto Smart City pasa un poco como el concepto de inteligencia artificial, que cabe todo, ¿no? Y te cabe desde tener un sensor en un container
hasta escuchar mejor al ciudadano, hasta hacer edificios más sostenibles. Entonces, o que la movilidad sea más eficiente. Entonces, lo que proponía o lo que propone esta organización es que haya una estructura más o menos homogénea y lo más eficiente, y poniendo cierta ciencia detrás para que las ciudades que se quieran sumar puedan avanzar en la misma dirección. Ellos tienen una orientación muy poderosa, que a mí me parece muy interesante, que está a desarrollar el ecosistema emprendedor alrededor de esto. Entonces lo que hacen es seleccionar muchas empresas pequeñitas, startups, que están generando un impacto en todos los capítulos de lo que podría configurar una Smart City, y ayudan a acelerarlas para que puedan crecer de una manera más sostenible. Hablando de startups, tienes mucha experiencia en esto, has creado, has escalado, no sé si has vendido o tal. En tus experiencias previas a CityBits, ¿qué sacas de esto? Tanto porque has alternado entre startups y sobre todo al inicio de tu historial laboral como empleado, ¿no? ¿Qué sacas de cada cosa? Esta es una buena pregunta. Yo sí que empecé en empresa multinacional al poco de acabar mis estudios, y lo vi enseguida que yo no acababa de encajar, porque yo creo que existimos personas que somos como antígenos, ¿no? Y yo me considero un antígeno. Me encanta cuestionar lo que está establecido, me encanta cambiarlo y probar qué pasa, experimentar, ¿no? Y en la empresa multinacional ahí me costaba mucho, y generaba muchísimo ruido y mucha fricción con mis compañeros, con mis jefes. Entonces era como, hostia, esto no sé si es mi lugar, no sé si es el lugar donde florezco. Y por otro lado, lo que sí que es muy interesante en este tipo de entornos es que vas muy acompañado. Hay una serie de procesos, hay una serie de estructuras, hay una serie de conocimiento que te abraza y te acompaña, y creces. Puedes crecer hasta cierto nivel. Lo que pasa es que a mí eso me genera más incomodidad que confort. Y en el momento que empecé a emprender, pues yo trabajar con incertidumbre, te das cuenta poquito a poquito y dices, pues para mí la incertidumbre no me molesta. El no tener las cosas totalmente perfectas y totalmente acabadas no me molesta. El cuestionarlas y renovarlas tampoco. El hacer múltiples cosas a la vez tampoco. Que luego ves que no es del todo así, y como CEO tienes que hacer las cosas muy bien y muy bien orientadas y poniendo mucho foco, ¿no? Pero fui descubriéndome como emprendedor, y aquí en CityBits o en las anteriores startups siempre lo hemos visto, ¿no? Que hay perfiles, hay personas que tú las pones en un entorno donde su campo de juego no está del todo delimitado, y les pones un reto y florecen. Y se enamoran del proyecto, se enamoran de lo que están haciendo, y van creciendo y ocupan un espacio cada vez más grande y más poderoso. En cambio, hay perfiles que les pasa todo lo contrario. Tú no dibujas bien las líneas de campo de juego y das un reto, y hay personas que empiezan a colapsar y se hacen pequeñitas y no vienen a la oficina, acaban desapareciendo, y dices, esta persona sigue trabajando aquí. Y realmente son entornos como muy diferentes, donde hay personas, como te decía, ¿no? Que florecen y otras que no. ¿Y cómo hacéis? ¿Tenéis algo montado o es con la experiencia para reconocer a qué perfil le tienes que dibujar muy bien el campo de juego y a qué otro le tienes que dar la meta final y que se espabile? Sí, tenemos lo que llamamos un playbook de cultura, que es como un libro, el libro blanco de la cultura de CityBits, donde están muy claros cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores. Y para mí lo primero, y donde tiene que haber un encaje, y por este motivo yo entrevisto a todas las personas que entran a trabajar en CityBits, es para ver el encaje en valores, el encaje en cultura. Entonces, pues tiene que haber curiosidad, tiene que existir pues cierta integridad, tiene que existir el generar reto, el estar orientado al reto y no orientado al proceso.
porque no tenemos tantos procesos, somos muy poquitos y los vamos construyendo sobre la marcha en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ahí sí que puedes comenzar a entender un poco qué perfiles encajan. Y no es tan importante esto como vamos a decir, lo que ha aprendido la persona que estamos contratando. Habéis recibido la tira de premios y premios importantes. Los últimos, ¿cómo sería en castellano? El pionero tecnológico otorgado por el Foro Económico Mundial, 2 años seguidos, me parece, y otros más premios que pondré en las notas. ¿Qué te aporta un premio o este tipo de premios? ¿Y qué te quita también? Porque me imagino que hay que aplicar para estos premios y es todo un trabajo. ¿Cómo lo valoras tú? Pues sí, tenemos infinidad de premios desde que comenzamos. Pues NTT Data, y este lo recuerdo con especial cariño porque a mí me encanta Japón y la cultura japonesa. NTT Data en Japón nos seleccionó como la mejor startup del planeta, entre más de 1000 startups. Ni más ni menos. La Ni mejor más, del planeta. la mejor del planeta. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos y al final, ¿qué te aporta ese premio, ¿no? Que es tal vez el más antiguo? Pues nos ha aportado el poder trabajar con grandes organizaciones, una validación a nivel mundial. Después resulta que el Banco Interamericano escucha de nosotros porque una persona que es japonesa le pasa la información a NTT Data, acaban siendo nuestros inversores, acaban siendo nuestro principal cliente, ¿no? Entonces, a mí me encanta el concepto de la serendipia, porque yo sería un poco un emprendedor por serendipia, ¿no? Sí que me encanta tener las cosas estructuradas y muy enfocadas y muy analizadas, pero luego te das cuenta que la vida pasa y la serendipia es la que te hace llegar a sitios que no tenías ni previstos, ni sabías ni que conocías. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Sí que creo que los premios son importantes, te dan cierta visibilidad, pero al final, para mí, lo más poderoso de todos estos premios ha sido poder conectar con personas en diferentes lugares del mundo desde una posición muy horizontal. Porque al final quien te da el premio estás en horizontal, ¿no? Y a partir de ahí han pasado cosas pues maravillosas que han hecho que Citybit se transforme. El World Economic Forum, pues poder estar en Davos viendo allí a todos los ministros del planeta y viendo de qué están hablando y cómo están razonando, pues a mí me ha dado una abertura de visión también, de entender cómo van las cosas, que me permite trasladar al negocio o trasladar a la propuesta de valor de Citybit. ¿Y te da energía o te da mucha frustración y enfado hacia estas élites político-económicas que dices, poco estáis haciendo para el impacto social? A mí me da energía. Yo ya no me enfado. Intento no enfadarme porque al final enfadarse es hacerse daño a uno mismo. Y de hecho el otro día pues nuestra CTO, Avi, viene de Arabia Saudí y hace una semana discutíamos, ¿hay que ir? Claro, teníamos el debate, ¿no? Pues hay una serie de discursos misóginos, hay una serie de políticas complicadas. Claro, la respuesta tanto Avi como mía era, mira, Citybit tiene que estar con la bandera de la democracia, de la transparencia, de la diversidad, de la ética en todos los lugares, porque es que si no, no podemos hacer nuestro trabajo. Y parece que ha ido muy bien y podría ser que empecemos a trabajar con el gobierno de Arabia Saudí y podría ser que comencemos a hacer una transformación profunda de estas estructuras que están tan establecidas. Si tú crees en tu granito de arena para el bien común. Por supuesto. 100%. 100%. Es casi el mandamiento inicial, ¿no? La misión inicial. Es por lo que me levanto cada mañana. Good. Iván, al hilo de esto, ¿el éxito para ti qué es? Pues mira, hay una serie de keywords que te podría dar de éxito, pero para mí el éxito es el poder caminar. O sea, yo necesito tener la sensación de estar avanzando, de caminar, acompañado de abundancia y de personas con las cuales tengo una relación de respeto y aprendo. Y este camino va hacia un propósito y a una trascendencia. Eso para mí es éxito.
Complicado, ¿eh? Está muy bien la definición. Hablabas antes de financiación y de que tenéis alguien que os conoció en Japón y tal. ¿Cómo os habéis financiado? Claro, esto nace de este 1.000.000 de euros que os da la Unión Europea para crear una plataforma, y luego cómo habéis seguido, porque me imagino que esto es muy cash burning, sigamos con el inglés. Necesita mucho cash para desarrollar porque es 100% tecnología y necesita desarrolladores que no son baratos y es un producto delicado. ¿Cómo lo habéis hecho esto hasta ahora? Pues es también una pregunta curiosa porque estamos teniendo muchas conversaciones internas alrededor de esto. Sí que el primer prototipo viene por un grant, por un dinero que te da la Comisión Europea y no lo tienes que devolver, que eso es una suerte. O sea, creo que maravilloso esto. el proceso, creo que este grant lo saca solo el 0,7% de las aplicaciones que se reciben, con lo cual ahí nos tocó la lotería, por decirlo de alguna manera. Luego, sí que es verdad que a partir de ahí tenemos una serie de business angels, y aquí siempre estoy súper agradecido, sobre todo por IS, que tiene una red de business angels súper profesionales y que nos han estado ayudando muchísimo desde el principio, que te ponen un poquito de capital, a lo mejor 200, 300.000 euros, y con eso avanzas. Y evidentemente a partir de ahí, para que alguien te ponga dinero, tú tienes que demostrar que esto se puede vender. Porque ellos, al final, un inversor no pone el dinero filantrópicamente, generalmente lo ponen porque van a tener un retorno. Y los retornos no son no es el retorno bancario, que ahí sería dinero seguro, sino son retornos de por 10, por 20, por 30. Si pones 100.000, lo que quieres es 1.000.000 de vuelta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hemos ido vendiendo. Nos hemos instalado en muchos clientes que están usando nuestra tecnología de manera recurrente, y además crecemos dentro de esos clientes, porque lo que estamos viendo es que hay una necesidad creciente de informar mejor las decisiones. O sea, de hecho, nuestra propuesta de valor encaja con una necesidad en la sociedad. Y por otro lado, tienes inversores que te tienen que ir ayudando para poder hacer esos pequeños empujones y poder dar saltos en el crecimiento de la compañía. Es decir, entiendo detrás de esto, no sois rentables, podríais serlo, pero con tal de crecer sí que necesitáis dinero externo, ¿no? Correctamente, este es el debate siempre. O crecemos o nos hacemos rentables. Hasta ahora el mandato que estamos teniendo es crecer, y a nosotros ya nos va muy bien. Como más crezcamos, más, vamos a decir, democracia podemos generar, con lo cual como es una empresa orientada a propósito, como más crecimiento mejor, con lo cual podemos usar palancas, vamos a decir, capitalistas, que ya nos va bien. O puedes empezar a optimizar tus costes, que es como es una estrategia más defensiva, que ahora con la recesión que está habiendo y con la serie de problemáticas que está habiendo, tendría mucho sentido. Y lo que pasa es que ahí penalizas el crecimiento. Ya no puedes vender por 2 cada año, sino que a lo mejor vendes por un 5% o un 20%, por lo que sea, más. Y nos puedes decir, el público, cuánta financiación habéis recibido hasta ahora, que son 4 años nada más. Sí, en 4 años cerramos una primera ronda con Business Angels de 400.000 euros. Luego cerramos una segunda ronda vamos a decir, con instituciones un poco más establecidas como NTT Data, Telefónica, Bankinter, y recientemente tuvimos otra nueva ronda. Bueno, esta fue de 800 y la última fue de aproximadamente de 1,3 millones, donde entró CAF y BIT, que son los bancos de desarrollo para América Latina, y algunos pequeños fondos. Y esperamos, ahora estamos levantando dinero otra vez, estamos buscando una nueva ronda de financiación que debería ser de unos 4 millones, y estamos hablando con fondos de inversión. Son fondos de inversión internacionales especializados en GovTech y en inteligencia artificial. Es decir, que ahora estáis intentando levantar más de lo que habéis recibido en total hasta ahora, casi el doble, si no llegáis a 3 y queréis levantar 4. Sí. ¿Pinta bien? Pinta difícil, porque hay un proceso, o está habiendo un contexto de recesión grande. En Estados Unidos, que era hacia donde estábamos yendo, porque todos nuestros clientes están allí, es donde están más asustados. Y todos los fondos ahora mismo están con el dinero un poquito bloqueado.
Creemos que es una ronda muy pequeñita para Estados Unidos y para la mayoría de inversores europeos, vamos a decir los de Premier League, y creemos que lo vamos a conseguir, pero está costando más de lo que sería normal. Y esto es 100% dedicado al crecimiento. 100%. Dedicado al crecimiento, y tenemos un proyecto que va en paralelo y debería ayudarnos a crecer todavía más, pero que se llama, la idea es empezar a abrir toda nuestra tecnología en open source. ¿Por qué? Porque si realmente queremos ser un estándar, queremos ser éticos y queremos ser transparentes y queremos que nuestros algoritmos sean diversos o los datos sean diversos, realmente la única manera es abrirlos a que cualquier data scientist del planeta los pueda trastear y los pueda mejorar. Entonces, nuestro siguiente paso como compañía es abrir toda nuestra tecnología, todos nuestros algoritmos, que esos algoritmos sean usados por todos los data scientists del planeta, los que están en el Caribe, los que están en África, los que están en Barcelona, y que a partir de ahí toda nuestra tecnología, la que usan todas estas grandes organizaciones, de alguna manera tenga una tecnología que esté cuestionada y que esté retada por todos estos data scientists y que la vayan mejorando. Menudo proyecto, me imagino. Esto nos da es un salto cuántico para la compañía. Iván, pareces una fuente de sabiduría. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo mejoras tú? Aquí me hace reflexionar un poco. Mira, yo te diría que yo aprendo por la experiencia. Sí, el otro día he hablado con mis hijos y cada uno pues algunos aprenden por el tacto, otros aprenden por lo que leen, otros por lo que escuchan. Yo aprendo por la experiencia. Yo me tengo que meter en el barro, tengo que mancharme, y a partir de ahí digo, pues me gusta el barro o no me gusta el barro. Pero sí, yo creo que aprendo por experimentando, sí. ¿Y has tenido algún mentor, mentora durante tu experiencia hasta ahora? Tengo muchos mentores y mentoras y bueno, tengo como un gran abanico. Yo tengo una parte empresarial, que es de la que hemos estado hablando, y aquí mira, aprovecho para agradecerle a Alfredo Ouro, que es mi advisor, Albert Pradey, que es nuestro abogado, que también pues, a las 3 de la mañana, Albert, que nos acaban de enviar un term sheet y hay una cláusula que no acabo de entender, no pasa nada, vamos a mirarla. Y esta gente pues, que te está acompañando, ¿no? Porque son personas que ya han hecho estos recorridos y te ayudan a hacerlos de una manera mucho más óptima y sin desgastarte tanto. Y luego yo tengo una visión o una versión como más, vamos a decir, espiritual, que creo que para mí es importante en mi día a día y que me ayuda a transitar todo este camino de manera consciente y de manera sólida. Y aquí pues trabajo, en mi caso pues soy budista y trabajo con varios mentores. Y haces retiros, ya nos queda muy poco tiempo. Lástima porque acabas de abrir ahí otra puerta. Melón, ya lo sé. Pero bueno, porque ¿cómo descubriste esto? ¿Cómo te hiciste budista? ¿Hace mucho? Sí, hace unos 15 años y me hice budista porque cayó en mis manos un libro que es el libro tibetano de la vida y la muerte y me dio mucho sentido a la muerte, porque la muerte yo siempre la he entendido de una manera como un proceso de transformación, no un proceso de pérdida, y me dio mucho sentido, me lo dio como muy estructurado y ahí, a partir de ahí empecé a investigar. Y sí, desde entonces, pues mira, he acabado soy profesor de yoga tibetano. ¿Y vas a un monasterio y lo haces de práctica muy regular? No, claro, si eres profesor más todavía. Claro, yo tengo mi práctica personal y en algunos retiros pues me junto con otras personas que están haciendo sus otras prácticas o que compartimos prácticas y que trabajamos pues la meditación. Al final, para mí es la meditación y el movimiento del cuerpo para regular las emociones y para estar más sano, más saludable en general. ¿Cada cuánto meditas? Cada día. ¿Cada día? ¿Más o menos cuánto tiempo? Pues depende. Cuando lo mínimo va a ser media hora, pero hay días que puedo estar practicando dos horas. ¿A la mañana, a la tarde, cambiante? ¿O cómo? Siempre hay como diferentes prácticas, ¿no? Pero cuando te levantas siempre te sientas y meditas, que es cuando está la mente más clara. Por ejemplo, si estoy trabajando desde casa, tengo un cojín cerca
y entre reuniones a veces me siento y medito un rato. Y luego cuando te vas a dormir también va muy bien para calmar un poquito la mente o para trabajar, depende, pues, los sueños, ¿no? Puedes hacer el yoga de los sueños antes de irte a dormir. Lo dejaremos aquí, no por falta de interés, sino por falta de tiempo. Dos últimas preguntas. ¿Algún libro que acostumbras a regalar o que te has leído y que te ha impactado mucho, aparte de uno que ya nos has dicho, lo cual perfecto? ¿Tienes algún otro? Pues mira, una de mis grandes obsesiones también es la educación. Y dado que soy padre... Escucha, no abras más no melones. Más melones. Pero a mí me ha interesado desde siempre un enfoque un poquito más disruptivo de la educación, y la educación entendida como un vehículo para hacer libres a los niños y a los pequeños. Y recomiendo mucho pues, libros sobre la pedagogía Waldorf. Hay un libro de Krishnamurti que se llama Krishnamurti y la educación, que son cartas que Krishnamurti enviaba a los maestros de las escuelas, muy interesante. Y sí, bueno, y luego tengo otro de cabecera que es el de emociones destructivas del Dalai Lama, que está muy interesante y es muy aplicable al día a día. ¿Algún documental de budismo que nos quieras recomendar o de otro? Mira, últimamente estoy recomendando una serie que vi en Netflix que me dejó patitieso, que se llama Years and Years, Años y Años, que empieza hoy, es como así, y acaba en una realidad muy distópica. Y todo me pareció tan razonable, todo lo que aparecía, que era como, madre mía, ¿hacia dónde vamos, no? Y os la recomiendo. Totalmente. Claro, la distopia se queda en nada porque es muy real. Sí, de esto de distopia nada. Sí, te lleva directamente a un futuro que dices, madre mía. Casi estamos ahí. ¿Cómo hemos llegado? Ya. Sí. Una última pregunta, Iván. Si tuvieras de manera retórica la posibilidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de cada escuela de España o del mundo para que lo vieran toda la gente que entra, toda la gente que sale y todos los que pasan delante, ¿qué pondrías ahí? Esa también es buena y te voy a abrir otro melón. Mira... Necesitaremos una parte 2 a este ritmo, 2 o 3. A mí me parece muy necesario en los días que vivimos el fomentar y el crear belleza. Entonces yo no pondría texto. Yo, de hecho, hace 2 años que me he enganchado a pintar acuarela con mi hija, porque en su escuela pintan muchísimo y hacen música y mucho arte, y estoy pintando acuarela. Y yo lo que pondría es arte. Pondría más arte en las calles. Iván, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo 1 minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.